Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV y seguimos en compañía de don Julio César González Padrón, escritor y marino mercante. Ya le digo ya escritor y marino mercante porque me ha dicho ya estaba jubilado, pues ya pasa lo de marino mercante a un segundo lugar. Y ya como escritor pues todavía puede seguir, que un escritor no se jubila. No se jubila. No se jubila. Pero don Julio, me gustaría ver la portada y compartir con ustedes la portada y me gustaría que ¿quién es esta persona que se ve en la portada del libro Habla Valvanegra? Valvanegra, ahí lo tenemos. ¿Es ese señor? Sí, bueno, efectivamente está a la izquierda arriba, ese es el capitán Martín Cortero, que aunque lo ven ahí con bigote, tenía más que 34 años. Pero luego hay una persona difuminada allí sobre la... Sí, el así, que está señalando. Señalando así, con un aspecto de pordiosero y tal. Bueno, este es una persona muy famosa en La Habana. Es como cuando aquí Andrés el Ratón en Las Palmas, ¿no? Todo el mundo lo conocía y lo conocían como el loco de La Habana. ¿Por qué? Porque, ahí viene la historia, es una historia muy triste. Este señor procedía de Garachico y viajó con su familia y 7 hijos que tenía. El barco hizo la primera escala, él había comprado por medio de un conocido, no sé qué, una casa en La Habana, todavía no la había visto, pero bueno, ya comprada. Entonces él vendió todas sus posesiones en Tenerife y metió a los 7 hijos en el barco y a su esposa. Y se fue para Cuba. El barco hizo la primera escala en Santiago, que fue donde se desembarcó mucha gente, y además yo cuento ahí qué fue lo que pasó, en fin, muchas historias. Y entonces le dijo a la esposa, mira, yo me quedo aquí en Santiago, cojo el tren, porque había un tren que había en Santiago-La Habana, para cuando ustedes lleguen a La Habana, mañana o pasado, o sea, al día siguiente, por la tarde, ya tengan la casa lista. Además, si la veo, la preparo y tal. Y así lo hizo. El hombre se fue en el tren y lo dejó a la familia en el barco. La familia, como sabe, el barco se hundió y nunca llegó. Entonces ese hombre, esperando, como toda la gente esperando desesperado, que el Valvanera no entra, que hay un temporal, que no sé qué, esperando. Bueno, aunque era un hombre que sabía que estaba quedados allí en un hotel, en fin, tenía su dinerito, iba a trabajar, pero tenía su dinerito. Bueno, pues pasó un día, 2 días, 3 días, y que el Valvanera no llegaba, y cuando ya se supo que el Valvanera se había hundido, él no aceptó aquello. No, el Valvanera tiene que venir, miren, ya viene, práctico, vaya a buscarlo. Bueno, tanto fue así que se volvió loco, dejó de comer, la misma ropa tal, de la pensión o el hotel, la pensión donde estaba, pues, tuvo que dejarla porque dejó el dinero, se lo gastó todo, apenas comía, pero porque no aceptaba la realidad, y él decía que el Valvanera se venía, y se pasaba el día en el malecón, y todo el mundo lo conocía, eso, el loco de La Habana, porque cada vez que pasaba alguien le decía, mire, que ya viene el Valvanera, avisa al práctico, porque el hombre lo veía, se miraba fijo al horizonte, mirando al horizonte. Así pasaron los años, claro, con esa dejadez, todo por diosero, no comía, se enfermó, creo que incluso en Cuba llueve mucho, dice que hasta lloviendo que la dice que nada, pero si es que espera un momento que ya entra el Valvanera, su obsesión era el Valvanera. Entonces se enfermó después de tantos años allí y un día apareció en la escollera, dice los que lo vieron, con los ojos abiertos así, mirando el horizonte. Yo lo mismo que en el caso de Teresa, estoy seguro que estaba viendo a su mujer y a sus hijos en el cielo. Bueno, es muy triste la historia. ¿Y por qué puse esa figura? Porque como lo conocían, como mucha gente, a un escultor le explicó cómo era, y entonces fue capaz de hacer una figura, un muñeco, y está actualmente, lo tiene la familia Flip, pero lo trajeron para el Museo de la Ciencia. ¿Sí? Entonces, sí, impresiona, porque es la cara así, y entonces quienes conocieron al loco del Valvanera, como Mario Luis López Isla, que es, por cierto, el único escritor al que le doy credibilidad, ya los demás me matan. No, yo no digo que escriban mal, lo que digo es que hicieron una novela y bonitas novelas, pero no un libro de historia. Pero Mario Luis López Isla, un cubano que ha publicado casi 30 libros, él es catedrático de historia, tuve mucho contacto con él y sé que hizo un gran libro. Y él mismo reconocía, Julio, a mí me faltan los conocimientos técnicos que tú tienes para aportar. Y me decía, tú eres el que va a escribir el otro libro. Bueno, pues Mario López Isla, que está en Cuba, sí conoció al loco Valvanera. Y dice, es clavado al que hizo este hombre. Ese, estuvo expuesto en el Museo de la Ciencia y luego lo tiene ahora en un museo naval
precioso, por cierto, creo que en el museo que hay en eso, que tiene la familia Flip, de Flip Canarias, de los Mercedes, y lo tiene ahí. Entonces yo le hice una fotografía y está así señalando el horizonte, y pensé que sería muy bonito no solo contar su historia, que yo la cuento con más detalle, porque yo estoy contando por encima, porque esta es mi cámara, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí? Porque si les cuento todo no me van a comprar el libro, y vaya, ya encima que ¿Dónde puede adquirirlo? Bueno, pues mire, como estamos en Telde, para la gente de Telde tenemos dos sitios. Uno que conoce todo el mundo, que es el Suárez Robaina, el fotógrafo de toda la vida, la calle Ruiz, y otro es la librería Tabaiba. Eso en Telde. En Telde. En Las Palmas, en la librería del Cabildo, en Canaima, librería Ferrera, Sinosis y Libro Técnico. No hay más sitios. Exacto. En todos esos sitios. Sigo diciendo lo mismo. Es que está feo que lo diga yo, pero es verdad, como no gano nada, esto lo puedo decir. Sigo lo mismo, los que hablamos con la libertad de los condenados podemos permitirnos cierta licencia. Si te sientes a Canarias como yo lo siento, conocer la historia del Valvanera es una obligación. Pero no tú, que eres ya mayor, tu hijo. Sí, tu hijo tiene que saber lo que dije antes, que si hoy disfrutamos en Canarias o en España de una, digamos, estado de bienestar más o menos aceptable, es porque en el pasado hubieron valientes hombres que se fueron a América a trabajar. Lo comparto totalmente. Y hay que reconocerlo y hacerle, sí. Y después darle una ofetada a las autoridades y decirle, estamos pendientes, tienen pendiente con estos hombres un monumento. Tenemos monumentos ahí, en fin, no quiero ahora decir los que hay en el Parque de San Juan, pero tenemos uno al Che Guevara allí, que tanto gusto por Che Guevara. Para mí más importante cualquier inmigrante canario que fue a ganarse la vida y no lo consiguió, que el Che Guevara. Efectivamente. Que entre otras cosas es de dudosa reputación. Efectivamente. Digo ese ejemplo como puedo poner mucho más. Le debemos eso a nuestros hombres. Tenemos un déficit de nuestra cultura, de nuestra raíz. Decir que he conseguido en las islas, yo ahora voy a hacer una tournée por las islas con este libro, pero ya con el otro que acompañé a Mario Luis López Isla, conseguimos, por ejemplo, que en el Hierro se le ponga una isla a una calle Barbanera, en el muelle Barbanera. Hay muchos sitios que hemos conseguido eso, pero yo sigo pidiendo algo que, por cierto, lo voy a contar ahora aquí porque es interesante. En el año 2010, ya ha llovido, después de muchas perretas que le daba entonces a Nardi Barrio, Nardi Barrio era concejala. Coño, Nardi, un monumento le contaba a Tati. Yo esto lo llevo a pleno porque encima un tendense, Luis Arencillo de Betancor, escultor y pintor, me hizo un croquis de cómo sería el monumento que podía hacérsele. Precioso. Es más, dijo, si yo no, aunque ella era un pintor famoso que cobraba mucho, y dice, no, yo esto lo hago gratis, se lo doy gratis, que paguen la fundición, no me olvidaré nunca porque iba en bronce la parte. Bueno, pues Nardi Barrio lo lleva a pleno del ayuntamiento, por unanimidad. Claro, ¿cómo van a negar una cosa de hombres valientes que fueron tal? Pero entre los políticos, y esto sigo diciendo lo mismo, lo hablo porque tengo 71 años y tengo esa licencia, entre los políticos normalmente siempre hay uno o dos que son más listos que los demás. Y eso es lo que se dieron cuenta y dicen, oye, pero espérate un momento, eso que está diciendo Nardi de tal, ¿cuándo fue eso? Seguro, esto me lo estoy imaginando yo, pero lo digo porque ya digo, tengo la autoridad moral para decirlo. En 1919, no, hombre, eso seguro desgraciado. Eso, ¿quién se va a acordar de ellos? Ni nos sirve para votar, porque ya había elecciones ese año. Si tú me dices a mí qué tal... Y entonces se guardó el proyecto, que fue aprobado por unanimidad, hay que decirlo, por unanimidad. Se guardó en ese cajón que tienen todos los ayuntamientos, donde ponen las cosas que no quieren que salgan, sobre todo la de la oposición, se guarda ahí ese cajón. Una vergüenza que el pueblo canario no tenga un reconocimiento con estos valientes hombres que fueron a ganarse la vida a Cuba. Que por estas personas, y siempre lo voy a reivindicar y lo voy a llevar como bandera, muchas personas turistas vienen a Canarias buscando esto. Así es. Quieren conocer la historia. Así es, sí, señor. Y yo voy a contar turismo de excelencia que siempre se habla. Pues existe ese turismo. Me acaba de traer a la memoria algo extraordinario que me pasó a mí estando de tercer oficial en un barco inglés en Hamburgo. Cuando entramos, mentira, en Hamburgo no, en New Haven. Al entrar en New Haven, vi que coño, qué casualidad, me sacaste ahora y me hiciste recordar a mi juventud marinera. Yo noté que todos los barcos que estaban atracados tenían la bandera media asta, incluso hasta las casetas de los concesionarios. Y entonces, el ciclear es el despachante que estaba a bordo, estaba todavía al práctico, no había bajado, ya no habían atracado, y le digo al despachante, digo, oye, yo pensé, aquí que se murió la reina y no nos hemos enterado.
estoy hablando de hace un montón de años. Y digo, oye, ¿qué pasa que todas las banderas están a media asta y tal, yo no sé qué? Y ¿quién se murió? Y se quedó así mirando en muy inglés y dice, ¿cómo? Que un oficial de la Marina Británica no sabe qué día soy. Entonces yo automáticamente digo, no, yo no soy británico, yo soy de Telde. No le dije ni siquiera español, de Telde. Y eso en inglés, por supuesto, claro. Y el práctico estaba al lado, dice, Telde, Gran Canaria. Digo, en español. Digo, ¿cómo conoce? Bueno, en inglés. Usted conoce, que si conozco a Gran Canaria, yo viajo a Gran Canaria desde que era pequeñito. Mi padre en Más Paloma. Bueno, empezó a decirme cosas que me dio esta vergüenza porque me hablaba de sitios que yo no conocía. Sí, por ejemplo, en un enamorado del barrio de San Francisco, aquí de Telde. Y entonces sí, hombre, y sigo visitando Gran Canaria. Fíjate, casualidad, un práctico de todos los que había, me encontré el que le gustaba Gran Canaria. Y entonces me dice, hoy es día del hundimiento del Titanic, que nosotros los ingleses celebramos conmemoramos el día poniendo banderas a media asta, y a mediodía todos los barcos dan una pitada larga, las campanas suenan y todas esas cosas. Y yo me quedé maravillado. Digo, ya, ¿cómo son ustedes los británicos? ¿Cómo dice? Y ustedes, que fue, yo estoy hablando que fue cuando me propuse estudiar de verdad el Barbanera. Por eso digo que fue 23 años, pero mucho antes, estaba de tercer oficial. Dice, ustedes tienen también el inglés, el capitán inglés, el práctico, ustedes tienen una deuda, tienen la tragedia más grande que ha sufrido España, la tragedia más grande en tiempos de paz, que es el hundimiento del Barbanera. Digo, yo he oído hablar del Barbanera en casa de mi tío Blas, dice, no, dice, y sin embargo, nadie lo recuerda. Bueno, me llenó así, cuando fui a mi camarote, pensaba, digo, hay que ver cómo son estos ingleses, pero qué lección me acaba de dar. Sí. Entonces, me fui a la biblioteca, cogí mi libro y empecé a leerlo, y sí, estaba bonito, pero era una novela, aquello era una novela, por cierto, de Hemingway, hablando de que si transportaba $5 millones, una novela, o sea, basada en eso. Digo, no, esto no es tal. Luego me compro otro libro que se llamaba Todos somos hijos del Barbanera, ya escrito por un español, se aproximaba más, pero seguía siendo una novela. Y dije, no, un respeto. Esta gente eran valientes y se merecen que se conozca la verdad. Entonces me propuse estudiar el Barbanera, y me puse a estudiarlo, y cuando ya desembarqué, cuando ya estuve, me nombraron delegado aquí de la naviera y tal, que tuve más tiempo, que es por eso digo yo el año, que fue en el 2000, me puse a estudiarlo a fondo para dar contestación a todas aquellas incógnitas que los escritores, que sigo diciendo eran muy buenos, pero que más novelistas que escritores, o escritores novelistas, mejor dicho, habían hecho. Entonces, por eso todos los años, los 10, entre otras cosas, el día de septiembre, ellos decían que era el día 9 cuando subía, y yo descubrí a los 3 o 4 años que no fue el día 9, sino el día 10, fue mis aportaciones a la historia, ¿no? Y por eso tengo un especial cariño por dos cosas. Primero, por mi sentimiento canario, porque más canario que yo creo que no hay nadie, porque el que había se murió. Y después porque creo que es un homenaje, sobre todo no es un libro, es un homenaje, debemos leerlos todos. Yo ojalá tuviera... Habla Valvanera. Que hable Valvanera, y entre todos tenemos una deuda. Sí. Tenemos una deuda con todos esos amigos. Fíjese usted por dónde. Tanto que hablamos de la migración, pues el mejor reconocimiento a la migración son aquellos que han perdido la vida, que son canarios, que en su momento fueron parte de la historia, y nosotros tenemos que dar ese reconocimiento y ese espacio. Que hable Valvanera. Que hable el Valvanera, exacto. Porque además el Valvanera simboliza, como bien tú has dicho, a todos los inmigrantes, a todos aquellos que nunca llegaron. Porque los inmigrantes no hay ni blancos, ni negros, ni amarillos, ni colorados. Todo aquel que intenta mejorar, ganándose la vida, trabajando y no robando, ni haciendo guerra, sino... Es el mejor reconocimiento que podemos hacer a la migración. Porque es, en la figura del Valvanera, a todos aquellos que nunca llegaron. Oiga, don Julio, Léxico Canario, sí. Otro de los libros... Sí. Este yo le llamo Siete Vecinos, ahora le digo. Este libro, Siete Vecinos, ya voy a contar la historia. Es el libro, después de la Biblia, yo creo que el libro que más se ha tratado de escribir. Y al mismo tiempo estoy diciendo Siete Vecinos, voy a explicar las dos cosas. Este libro no es dice Léxico Canario, expresiones y nombres aborígenes. Bueno, tengo que decir que este libro se empezó a escribir en 1864, mi bisabuelo, con don Tomás Milla, don Paco el Viejo le decía a mi bisabuelo, en Triana.
Mi bisabuelo tenía una tienda de tejido y don Tomás Miller, el famoso de eso, era consignatario, tenía una especie de ferretería. Entonces, los dos eran masones y como buenos masones, estudiosos de todo, y en este caso de la palabra. Don Tomás Miller, cada vez que le llegaba alguien allí del campo y le decía, don Tomás, yo quiero un sacho, o sea, sacho, se iba, Paco, este dice sacho, no hombre, eso está. Entonces, pues en la coña y en su espíritu por estudiar, se dedicaron a apuntar todas aquellas palabras de la gente, que cómo se hablaba el español, porque claro, don Tomás Miller había aprendido un castellano perfecto, pero llegó a Canarias y se dieron cuenta que nosotros teníamos nuestra particular forma de, bueno, ahí tengo más de 3.000 vocablos, que incluso, entonces empezaron a hacer esos papeles a mano. Bueno, esos papeles, esos folios, lo heredó no su hijo, de don Paco, sino su nieto, mi padre, Luis González Pérez. La gente entera lo conocía por don Luis, el jardín de don Luis, el del Banco Central. Bueno, mi padre tenía el mismo, digamos, vicio, entre comillas, que su abuelo, que cada vez que le llegaba alguien de su tienda, venía una parcero del sur. Antes la parcero venía una sola vez al año a comprar y todos iban a la tienda de don Luis, ¿sí? Entonces, las telas, eso, le llamaban por su nombre o decían cosas. Alguna palabra que le sonara rara, mi padre la apuntaba enseguida y se dedicó a seguir almacenando eso. Mi padre murió en el 78, creo que fue, y bueno, allí aquello, y a mí, ahora no sé por qué, me tocó, entre las cosas, un baúl que guardaba recuerdos. Siempre fue el baúl de papá, que no sabríamos que era el baúl de papá, pero era un baúl que por cierto había venido de Cuba, sí, lo había traído mi bisabuela la cubana, Ana, lo había traído con su ajuar. Pues en ese baúl, bueno, pues un día que me fui a limpiar mi trastero, me meto dispuesto ya hasta llegar al fondo, yo no estaba, llego al fondo, siempre me quedaba a la mitad. Y cuando vi el baúl, digo, ya, uy, ¿cómo está esto en mis manos? Porque estaba convencido que, digo, este era el baúl de papá. Mi hermano Antonio es el historiador en casa, y digo, y qué raro que esto no haya sido mi hermano Antonio. Digo, yo voy a abrirlo, que lo abrí hasta con miedo, y ahora parece que un fantasma y me sale, lo abrí con un miedo y un respeto, porque era el baúl de papá, que aquello no se tocaba. Lo abrí y efectivamente aquí estaba lleno de fotografías de fiambre, toda la gente, yo sé, del siglo pasado, de mi madre, quién será, una plumín, una cafa, un montón de cosas y objetos que yo reconocí de mi padre, como la cinta. Mi padre usaba mucho la cinta de escribir, le daba para adelante, para atrás, la cinta súper usada, y ya, me trajo aquellos recuerdos de niñez, me emocioné. Entonces, me encuentro una carpeta de estas que tienen unos elásticos, que yo le llamo siempre la carpeta del caldo de papa, sí, porque las manchas son así como si fuese un caldo de papa, las portadas. Coño, abro y me encuentro unas láminas con una letra tan bonita, tenía unos papeles finitos con una letra tan bonita, y yo digo, ya, qué bonita. Entonces me empecé a ver palabras y tal, por eso sé que es 1864. En uno pone, mi hermano Rafael, 1864, en una de las palabras. Digo, oye, vaya hombre, este es el diccionario de don Paco el Viejo. Digo, ya, coño, está empezando a leer. Entonces, claro, la letra de don Tomás Millese era a mano, pero luego pues ya reconocí la letra de mi padre escrita a máquina, no me lo veré nunca con dos dedos, en la hispano Olivetti que él tenía, ¿no? Digo, ya, coño, papá, Entonces me acordé, empecé a verlo y noté una cosa, que por eso le hace este libro, que mi padre fue el que se dio cuenta. Ya don Tomás Miller le llamaba la atención que en una isla, como era Gran Canaria, no se hablaba lo mismo. Por ejemplo, en San Mateo, ¿qué entiende? Para la misma cosa le decían, pero eso tenía una explicación, que también el viejo la decía, eran estudiosos o eran masones, que era debido a la falta de comunicación, que había carretera, no había sino dos, una que iba a Aruca y otra que venía a Telde, lo demás era el camino de Cabra. Entonces, claro, había gente, por ejemplo, que en Tejeda, que a lo mejor no había ido nunca, y si su padre a la Rebeca le llamó Jaique, pues el hijo le llamó Jaique, y hasta que alguien lo dijo Jaique, pues nadie lo recibió, ¿no? Entonces, sí notaba que aquellos papeles, que a mi padre lo notaba, eran muy locales. Porque, por ejemplo, mi padre, voy a contarlo aquí, por ejemplo, solo se dice en Telde o en Melenara, los marinos de Melenara, marinos mareantes, porque salían a las mareas, nosotros les decíamos barqueros. Los marinos de Melenara, y lo digo, no eran barqueros, eran mareantes, porque iban a las mareas y volvían. Bueno, pues, un úpido es un miope, pero solo aquí. Una recoba es la plaza mercado en Tenerife. Si el agua está bobita es que está tibia, pero eso es el hierro.
yo qué sé, 1000 cosas por ahí, los calabacines, por ejemplo, no hay, o el mismo famoso Huachinche. Huachinche será en Tenerife, aquí no hay Huachinche, aquí hay Bochinche, ¿no? Entonces mi padre sí notó que aquello era demasiado local. Y el viejo, como sí viajaba, se dedicó, iba por algunas islas y cada vez que iba a Lanzarote, que le gustaba mucho ir a Lanzarote, y entonces allí le decían, por ejemplo, como echarse un camello, hache, además curioso, hache y heche. Heche era Fuerteventura y hache en Lanzarote. Entonces lo apuntaba. Pero claro, aquello le faltaba mucho hacer eso. Entonces yo me dediqué, digo, aprovechando lo del Barbanera ese que estaba haciendo mi turné por las islas, me dediqué a ir por las islas. En principio no pensaba estar solo un día solo, pero me enamoré tanto de la cantidad de palabras que me iban dando nuevas, porque yo buscaba gente antigua, sobre todo maestros, mire, y me fui comprando, y entonces lo complementé. Lo terminé en el 2017 y lo llamé entonces ¿Quién sos tú? No Léxico Canario, sino ¿Quién sos tú? Y ¿Quién sos tú? Fue porque entre las personas que visité fue un señor en Tía, un señor mayor, muy viejito, que era maestro. Y la nieta me dice, mira, él es un cascarrabia, no sé si te aceptará. Digo, hombre, dile tú, que yo vengo de Teldi, que oye, tal, ¿sí? Total, que dice, mira, mi tío que sí, mi padre era el padre, mi padre que sí, que vayas a ver. Fui a verlo y el clásico maestro este antiguo, así mirándome. Digo, ay, mi madre, cuando lo vi, digo, este me manda ahora. Y digo, mire, yo soy Julio González. Y dice, ¿quién sos tú? Digo, qué bueno, sí señor. Dice, es que claro, un canario no pregunta quién eres, sino quién sos tú. Entonces el aeropuerto digo, ya no se llama Léxico, ahora se va a llamar quién sos tú. Y dice quién sos tú. Pero luego volvió lo mismo, a la investigación. Que faltaba material. ¿Qué faltaba? Los nombres y las expresiones. Los canarios tenemos expresiones, lo decía el conejo de Ricota Perra, por ejemplo. Eso no, se lo hizo un peninsular, no sabe lo que están diciendo. O 1000 expresiones que no. Entonces me dediqué a recuperar expresiones de todas las islas, porque son expresiones maravillosas, en cada isla es distinto, y los nombres aborígenes. ¿Por qué los nombres aborígenes? ¿Por qué? Ahí eso es muy bonito. Porque yo me daba cuenta que aquí todo el mundo era rey o príncipe. ¿Tú cómo te llamas? Yo sé, y ese era un príncipe. Y tú, yo era una princesa. Y digo, ¿qué pasa? Que esto era la corte. Aquí no había un agricultor, aquí no había un tío normal y corriente. Entonces, claro, me empecé a mirar los archivos de los franciscanos, sobre todo, isla por isla, y descubro que sí había. Claro que había agricultores y trabajadores y esclavos, y es verdad que había un rey, uno, y un príncipe, y se acabó. Pero había guerreros. Pero además, en esto pongo de dónde era. Porque, por ejemplo, Ayose, por ejemplo, que hay muchos niños que se llaman Ayose, ese era un guerrero de Fuerteventura, pero del norte de Fuerteventura. Otro es de La Palma, el otro. Entonces, en este pongo también los nombres aborígenes auténticos. Y digo auténticos porque ustedes habrán visto por ahí un montón de nombres rarísimos. Antes 6. Cuidado. Y sigo diciendo, o está ahí o no existe. Ya lo digo por qué. Porque me he mirado todos los archivos de los estos y todos están escritos en todos los nombres. Y si descubro una cosa, que muchos de los nombres que se ponen como canarios en realidad son aztecas, pero suenan bonitos. A su sede del Cristo. Aquí los nombres son eso. Y digo que es posible que se me escape uno o dos, pero entonces que no estaba escrito, porque he estado en todos los archivos de las 7 islas, en todo. En todas las iglesias me metía y la guasa que es leer a los franciscanos, porque los franciscanos, ellos cada vez que bautizaban a un no le permitía que se llamara igual. Bueno, Fernando Guanarteme no se llamaba Fernando, ¿no? Le cambiaba el nombre por el nombre cristiano, pero decía, por ejemplo, Ayose, se le ponía el nombre del nuevo dueño, o sea, Pedro de Alcántara, por ejemplo, Ayose, al lado, se ponía, o sea, que venía de Ayose. Entonces, gracias a eso, sé de dónde es y cuál es el nombre de... Luego, si eran esclavos, si no eran esclavos, en fin, un montón de detalles que hasta ahora no se habían recogido. Si no te han dado los nombres, se acabó. Por eso digo del léxico canario, expresiones, porque las expresiones canarias son para reventarse. Ahí tengo mucho, más de 300 expresiones, un montón de... Es que ahora, si me permite, ¿tenemos tiempo de leer una? No. Sí. Vamos a ver, pues yo. Es que ahora dije ya el conejo y me riscó la perra porque me acordé. Pero, a ver, por ejemplo, voy a ver si me sale alguna. Ahora voy a buscar, resulta que no las encuentro. Bueno, nombres religiosos también, como llamaban al dios, al gran sacerdote, al templo. La clasificación de la nobleza, también digo cómo se clasificaba. Por ejemplo, Achik era hijo de, ¿no? Sí, hijo de. Hijo de, sí. Es más, otra de las cosas, aquí normalmente digo aborígenes y no digo guanche. Y digo bien, porque el guanche solo era el habitante de Tenerife. Nosotros somos 7 islas y los pueblos eran distintos. Llegaron del siglo I al siglo V
después de Cristo, pero por bandadas, ¿sabes? Entonces, concretamente los de Tenerife eran Guanche, o sea, lugar de, y eran de un lugar, de una tribu que había, donde está Agadir hoy, un poquito más al norte, pero en realidad nosotros éramos de origen bereber, pero es que el bereber aparecía desde Egipto, desde empieza de Argelia más o menos, hasta la alta Mauritania. Fíjense, cada uno hablaría distinto. De hecho, Juan Rejón, cuando acabó la conquista de Gran Canaria, y fue a Tenerife, se llevó de aquí a 10 canarí, bueno, canarí eran los habitantes de Gran Canaria, para que se entendieran, para que les sirviera de intérprete. Y se encontró que sí, tenían baifo, algunas palabras comunes, pero la mitad de ellas no se conocían porque eran otras lenguas. Y yo siempre digo, hago el chiste, llegaron a Tenerife y no se entendía con los guanches de Tenerife. Digo, no entendemos hoy, coño, cómo sigo. Pero eso es el cuento que hago yo al chiste. Vamos a ver, mire, esta expresión, por ejemplo, yo estaba allí y me lo gocé todo, lo recuerdo clarito, ¿verdad? Eso se dice mucho, ¿no? Otra de las cosas que decimos los canarios. Yo me mando a mudar con la caja de turrones, que aquí no pinto nada. Y entonces digo la expresión, pero como esto está hecho para que lo lean también los peninsulares, le explico qué quiero decir. Y digo, cuando alguien se quiere quitar del medio, ¿no? O por ejemplo, a un peninsular le digo yo riego siempre con 2 dúas y me sobra agua. ¿Que riegas con 2 dúas y que son 2? Pues el dúa es una medida de agua. ¿Sabes? O yo termino en 3 patadas. Mira, esta que bonita, qué bonita. Esta se acuerda. Si te quieres ir, dite que nadie te ajulea. Es una invitación a que te vayas, ¿no? Yo qué sé, otro. Tumbó para las plataneras. Cuando un tío se murió, no, ese tumbó para las plataneras. ¿Cómo le vas a decir a un tío que no sea de aquí de Canarias? Tumbó para las plataneras. Dice, ¿este qué fue? ¿Que se tumbó? No, hombre, se fue que se murió. En fin. Mira, también, este es muy de aquí de Tel. Ya me riscaste la perrita cazadora. La jeringamos. Es cuando a alguien le fastidia algún negocio. Dice, ya me riscaste la perrita cazadora. La jeringamos. Bueno, estas son expresiones. Las expresiones canarias son muy nuestras. Y luego, ¿qué es lo que digo yo? Cuando digo aquí léxico canario, esto huye de ser un diccionario. ¿Por qué? Porque los diccionarios aquí para nosotros eso no lo lee nadie. Bueno, sí, un diccionario lee para buscar una palabra. Esto es un libro que dice la palabra lo que significa, pero después te pone un ejemplo para que lo entiendas. Yo qué sé, voy a ver por poner alguno que me salga. Por ejemplo, lo habría aquí, ¿no? A ver, Bemba, se trata de un americanismo, así, porque digo también, yo no pierdo tiempo, con todo mi respeto para los literatos, en decir si adjetivo, pronombre o adverbio, eso me importa un bledo. Yo digo, Bemba, se trata de un americanismo y significa labio grueso, saliente, abultado. Fuerte Bemba. Y pongo, entonces, ¿cuándo se usa, no? O, por ejemplo, apeñuscado. Lo estoy abriendo así, apeñuscado. Ocurre cuando algo se presenta en un estado irregular, desordenado. Apeñuscar es también colocar cosas pegadas una tras otra, sin orden y concierto. Y entonces digo, en la gaveta, el cajón, que la península no sabe lo que es una gaveta, en la gaveta de la cómoda está toda la ropa apeñuscada. Por eso digo yo que esto es un libro para leer. No efectivamente, un libro luego, de identidad. Como con el Barbanera, hecho no con la mano ni con la cabeza, sino con el corazón de canario. Esto te lo puedo garantizar. Y con ese mensaje nos quedamos, don Julio. Se nos ha ido el tiempo no volando, sino veloz. Hombre, pues yo me alegro. Y yo quiero darle las gracias a Canal 4, especialmente, por permitirme un poquito derramar canariedad y ojalá contrasintamos todo. Tendremos que seguir hablando más, largo y tendido, como decía José María García. Porque cada vez que oigo un vosotros, me matan un baifo. Y me están matando los niños jóvenes, me están matando demasiado baifo. Efectivamente. Entonces vamos a volver a lo nuestro, a nuestro léxico. Sin sentir vergüenza, porque eso no es tener vergüenza, porque eso no es no tener cultura. Tenemos que es el contrario, no tenemos la cultura de nuestra tradición, de nuestro origen. Tenemos que hacer como me dijo aquel catalán, no, yo hablo un mal castellano, pero un perfecto catalán. Y yo hablo un mal castellano, pero un perfecto canario. Efectivamente, que eso no sea inculto, sino al contrario, todo lo contrario. Es el culto canario. Que me encanta a mí cuando me oigo a los niños, es que ya no se juega al teje. O cuando tiré con la tira china. Aquí no hay tira china, que hay tiraderas, mi niño. Tiradera de toda la vida. De toda la vida. Y cuando te pegaba una piedra en la cabeza, te hacía una coneja, no una herida. Aquí no viene herida. Si a los canarios no nos ponían herida, nos hacían una coneja. Que por cierto yo tengo una, ¿eh? Don Julio, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Y por compartir. A ustedes, insisto, por permitirme
eso, transmitir canariedad. Pues cerramos esta entrevista con don Julio César González Padrón, toda una institución aquí en Canarias. Y es una, lo vuelvo y lo repito, tenemos una deuda, y fíjese por dónde, y siempre lo hemos puesto el ejemplo claro. Ha tenido que venir una tradición americana, llámese Hollywood, para decir que hay algo que también existe y que está en Canarias, que se llamaba finado. Y eso es vergonzoso. Sí. Que tengan que venir otras tradiciones para nosotros revivir y empezar a vivir nuestra propia cultura. Y lo que dice don Julio, con ese libro del léxico canario, no hay que sentir vergüenza cuando nosotros nos expresamos con nuestras palabras. Esa es cultura y es entidad. Y un pueblo sin entidad es un pueblo sin futuro. Y si no defendemos nuestro origen, nuestra entidad, poco vamos a hacer, porque es el legado que podemos dejar a los que vendrán, que es nuestra origen, nuestra raíz. Y no tenemos que sentir ninguna vergüenza. Y espero que en Telde, el nuevo gobierno que va a entrar en Telde, que hable del Barbanera. Nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.